Trabajo y energía, la guía Dinámica 2, una segunda parte o segundo capítulo de dinámica. Vamos a hablar del trabajo mecánico y de la energía y otro aspecto también del movimiento con respecto a sus causas, otro aspecto complejo también de la dinámica. Fíjense que acá tenemos una imagen del avión supersónico, del único avión supersónico de pasajeros, que fue el Concorde. El Concorde, no sé si ustedes saben, pero fue un proyecto binacional de Francia e Inglaterra, donde pensaban de que iba a ser el futuro de la aviación, los vuelos a unos 2000 kilómetros por hora, más o menos casi 2 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 1200 kilómetros por hora, y este viajaba a 2000 kilómetros por hora y cruzaba el Atlántico en 3 horas, uniendo Londres y Nueva York. Pero mucho más no prosperó la idea esa. Lo de Boeing, los norteamericanos de Boeing vieron un poco cómo era, se informaron bien cómo era la cosa y dijeron, no, hay demasiados costos, no nos anotamos nosotros en los vuelos supersónicos. Y los aviones se fabricaron en la década del 70, una tanda importante, pero no lo que planeaba la empresa, y después no se fabricaron más, y las aerolíneas no lo demandaron, y nunca se usó más que para los vuelos transatlánticos entre Londres y Nueva York. Y terminó la tragedia de París en el año 2003, creo que fue. Pero bueno, se cayó un Concorde a poco de salir de Francia, de París, del aeropuerto de París, se prendió fuego y murieron todos los tripulantes, pasajeros, todo, y ahí no voló más. Bueno, lo puse como un ejemplo extremo de potencia, energía y todo lo demás, ¿no? Fíjense que la cabina, la nariz del avión, se articulaba y ahí se puede observar cómo está para abajo, porque cuando iba a velocidades supersónicas, digamos, esa nariz del avión se ponía totalmente recta, porque así corta más el frente de onda. Bueno, era una cosa muy compleja de superar, que el avión viajara más rápido que el sonido. O sea, el avión viajaba más rápido que su propio sonido. O sea que si vos, por ejemplo, se te venía encima, vos no lo escuchabas ni un sonido de nada hasta que te atropellaba el avión. Pero bueno, con esa nariz bien puntiaguda, a la hora de aterrizar no podían ver los pilotos el suelo, entonces se tenía que articular, y cuando el avión iba a velocidades subsónicas, digamos, la nariz se giraba para abajo para que los pilotos pudieran ver la pista, tanto al aterrizar como al despegar, y cuando se acercaba a la velocidad del sonido, la pasaba, se ponía otra vez la nariz totalmente recta con el resto del avión. Después siguen habiendo proyectos, pero no pasan de ahí. Hasta ahora no, se siguen amenazando, ¿no? Que va a venir un avión supersónico, hipersónico y no sé cuántas cosas más. Los aviones, los cazas de guerra, sí, los aviones, pero los aviones caza de guerra pueden volar varias veces a la velocidad del sonido. Mach 2, Mach 3, no sé, Mach cuánto hay. Cada Mach equivale a la velocidad del sonido. No importa, vamos a empezar con lo nuestro, trabajo y energía. Vamos a definir el trabajo mecánico de una fuerza. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo y se produce un desplazamiento de este, tal cual como se puede ver en la imagen acá, vamos a suponer que esta fuerza se está aplicando todo el tiempo. No es que la apliqué y la solté, no. Todo el tiempo a medida que el cuerpo se desplaza, nada más que el cuerpo no se desplaza en la misma dirección y sentido de la fuerza, porque, bueno, la fuerza la aplico de acá para acá, obviamente, pero finalmente el cuerpo va por el plano. ¿Por qué? Porque el cuerpo pesa y, bueno, hay otras fuerzas más que lo hacen que finalmente se desplaza por el plano. Entonces tengo dos vectores, la fuerza y el desplazamiento. Y acá aparece el bonito producto punto que ya hemos visto, que es el producto escalar entre dos vectores y que da un escalar. Por eso el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento es el trabajo producido por la fuerza, el cual es un escalar, no es un vector, por eso no tiene la flechita arriba. W, de work, a veces le ponen L o T mayúscula, como quieran ustedes, pero en este caso le ponemos W al trabajo. No se vayan a confundir con watt, que watt es la unidad de potencia. Bueno, como decir, no se van a confundir M de metro con M de masa. ¿O no? Bueno, guarda. Esto es trabajo. Si se acuerdan, cuando vimos el producto punto, producto escalar entre dos vectores, era igual a ¿qué? Al módulo de un vector por el módulo del otro, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. No con el eje X, bueno, acá
casualmente el desplazamiento tiene la dirección del eje X positivo, pero acá no importa el eje X positivo. Acá importa el ángulo phi entre los dos vectores que se están multiplicando escalarmente. Uno es una fuerza y otro es un desplazamiento. Uno se mide en Newton, al otro se mide en metro. Y Newton por metro es Joule y es la unidad de trabajo o energía. Enseguida voy con la unidad. Pero bueno, primero quería que vieran, por un lado, la definición vectorial del trabajo mecánico de una fuerza. Estamos considerando que la fuerza, como le dije recién, se mantiene constante en módulo, dirección y sentido todo el tiempo a medida que el cuerpo se traslada o se desplaza por el plano. Supongamos que esa es la fuerza. Bueno, a medida que el cuerpo se desplaza, la fuerza también se va desplazando, pero sigue siendo aplicada al cuerpo todo el tiempo. La misma fuerza en módulo, dirección y sentido. Esa es la idea del trabajo mecánico. Esa fuerza va a realizar trabajo mecánico, no, si la apliqué y la solté, no. Si la aplico y lo voy deslizando, su punto de aplicación, conjunto con el cuerpo, si se va deslizando, ahí estoy haciendo trabajo mecánico. Y a resultado de esto, puede ser que el cuerpo aumente su energía cinética o veremos qué energía. Ahora vamos a hablar de las energías. No, bueno, quería que supieran, porque acá le damos un poco de carácter vectorial, un poquito al principio nada más, pero en la práctica nos vamos a terminar aplicando esta fórmula para el trabajo mecánico. En la práctica el trabajo mecánico va a salir siempre como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, que no es una simple distancia, es un desplazamiento, porque el cuerpo se desplaza realmente de acá para acá, es un vector el desplazamiento delta X, ven que tiene dirección y sentido, o sea, es un vector. Por el coseno del ángulo comprendido entre ambos, eso va a determinar el trabajo de una fuerza. Bueno, acá ¿qué hice? Volví a repetir el dibujo de recién, de la fuerza y el desplazamiento, en rojo el desplazamiento. ¿Pero qué hice con la fuerza? La decompuse en dos componentes. Una componente paralela al desplazamiento, F sub paralelo, le puse ahí, y una componente perpendicular. Muchos dicen F1, no es F1, ese es un símbolo que significa perpendicular. Bueno, no importa, pero la idea es que no es necesariamente que voy a descomponer en X y en Y, aunque acá coincide con la dirección X e Y, sino la historia es descomponer la fuerza en la dirección del desplazamiento y en una dirección perpendicular al desplazamiento. De las dos, ¿cuál es el trabajo mecánico? ¿O las dos? ¿O ninguna de las dos? ¿Cuál hace trabajo? ¿La paralela o la perpendicular? ¿Cuál les parecería a ustedes que hace trabajo mecánico? ¿La paralela? La paralela, sí. La paralela, la F subparalela, esa componente es la que termina realizando todo el trabajo mecánico de F. La otra no hace nada, esta no hace nada, como lo vamos a ver ahora. Acá tengo de nuevo la definición la definición de trabajo. El trabajo es fuerza, módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno del ángulo comprendido. Me voy al coseno de phi. Coseno de phi, cateto adyacente, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, F paralela, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es el módulo de F. Estamos diciendo que el coseno de phi es igual al cateto adyacente F paralelo sobre la hipotenusa, que es el módulo de F. Entonces, el módulo de F pasa ahora multiplicando al coseno y queda que módulo de F por el coseno de phi es igual a la F paralela. Entonces, si decimos que el trabajo es estos tres factores, vemos claramente que el primero y el tercero de esos factores, o sea, el módulo de F y el coseno de phi, como demuestra ese círculo, ese óvalo, esa cosa, esa forma ahí, equivale a la F paralela. Así que finalmente el trabajo se puede definir como la componente de la fuerza en una dirección del desplazamiento multiplicada por el módulo del desplazamiento. Eso también está indicado con texto allá abajo. Fíjense que si yo trabajara en forma separada, supongamos que me olvido esta F de acá, no la tomo en cuenta, y trabajo con las componentes nada más, si yo sacara el trabajo de la F paralela, el trabajo de la F paralela sería igual a la fuerza F paralela, bien, por el desplazamiento, bien, delta X, por el coseno de ¿qué ángulo hay entre la F paralela y el desplazamiento? 0. 0. ¿Y cuánto vale el coseno de 0, calculadora? 1. 1. Por lo tanto, ese trabajo es pleno, digamos, es la fuerza paralela por el coseno, por el delta X, por 1. O sea, que todo el trabajo de F lo termina haciendo la F paralela. Si hago el mismo análisis para la F perpendicular y quiero sacar por separado, a ver el trabajo de la F perpendicular,
sería igual a ¿qué? A la F perpendicular por el desplazamiento, por el coseno de ¿qué ángulo hay entre la F perpendicular y el desplazamiento? 90. Entre la F perpendicular y el desplazamiento. Siempre es el coseno del ángulo entre la fuerza y la distancia, o la fuerza y el desplazamiento. ¿Y el coseno 90 cuánto vale? 1. No. Cero. El coseno de 90 Ay, casi. vale 0, con lo cual se va todo a 0 y queda que el trabajo de la F perpendicular es 0. O sea, si lo quiero descomponer F en dos componentes, voy a ver que todo el trabajo de F lo hace la F paralela. La F paralela hace todo el trabajo de F y esta no hace nada del trabajo. Y esta hace todo. Esa es la idea. Esta componente F paralela puede ser positiva o negativa. ¿Por qué? Porque incluye en la misma un factor que puede ser positivo o negativo, que es el coseno de phi. Estábamos diciendo que de los tres factores que tiene, de los tres factores, el módulo de una fuerza siempre es positivo, porque es el módulo de un vector. Los vectores no tienen módulos negativos. El módulo de delta X siempre es positivo, porque es otro vector. O sea, estos dos módulos son siempre positivos, son dos módulos. Ahora, el coseno de phi puede ser positivo o negativo, o cero, dependiendo del ángulo, como vamos a ver en la siguiente página bien aclarado. La importancia del signo del trabajo, que es un escalar, no es un vector, es un escalar, está todo muy bien por ese lado, menos problema por ser un escalar, pero es un escalar que puede ser positivo, negativo o cero. Acá están las unidades del trabajo mecánico. En el sistema internacional, Newton de fuerza, multiplicado por metro, multiplicado por el coseno de phi. ¿En qué se mide el coseno de phi? ¿En grados? No. ¿En newtons? No, malísimo, No sé. malísimo, malísimo, No malísimo. sé. ¿En qué se mide el coseno de un ángulo? ¿Cuál es la unidad de medida del coseno? Grados. No, ¿cómo lo agarré? No me digas que lo agarré mal, ¿ah? Nadie sabe en qué se mide el coseno de phi. Es adimensional. No se mide en nada. No es que una razón, es una razón entre dos cosas de la misma naturaleza. O sea, queda adimensional. Vos acá tenés una fuerza, dividí por otra fuerza, ¿qué te queda? Nada, ¿o no? O si querés, haces, como decíamos recién con el plano inclinado, alturas, cateto opuesto sobre hipotenusa, metro sobre metro, ¿en qué queda? Adimensional. Entonces el coseno de phi es adimensional, no tiene unidad. Y se saltaba a la vista por esto, ¿no? La fuerza se mide en Newton, el desplazamiento se mide en metro y el coseno de phi no se mide en nada, no es que no está el coseno de phi. Newton por metro es Joule. O sea, Newton multiplicado por metro, no se dice Newton por metro, pero Newton metro es Joule. Es la unidad del Sistema Internacional o MKS de unidades del trabajo mecánico. Y también lo va a hacer de la energía. En el sistema CGS, DINA, que es la unidad de fuerza, por centímetro multiplicado por centímetro, que es la unidad de longitud o desplazamiento, se va a llamar ergio. Y esto ya lo hemos visto ya nosotros, ¿eh? Y kilogramo fuerza multiplicado por metro se va a llamar kilográmetro. Ahí están las tres unidades del trabajo mecánico y de la energía. El joule, el ergio y el kilográmetro. No confundir con el kilogramo masa, que en realidad es kilogramo a secas, pero yo siempre le digo kilogramo masa para resaltar más la diferencia con el kilogramo de fuerza. Pero este nada que ver, este es kilográmetro. Las tres unidades. Che, como lo agarré con el coseno. Todas las funciones trigonométricas son adimensionales, porque son todas razones. Seno, coseno, tangente, todas. Secante, cosecante, cotangente. Como son razones, o sea, cocientes, de dos magnitudes de la misma naturaleza, queda siempre un número sin unidad. Acá, antes de meternos en algo verdaderamente más interesante, que aparece ya en la página próxima, tenemos acá el tema de las equivalencias. Vamos a probar que un kilográmetro es igual a 9,8 joule, tal cual está en ese cuadro que yo le mostré ya, que está al final en el apunte sistema de unidades, antes del trabajo práctico. También está ahí, no está demostrado está acá. Así como una unidad técnica de masa equivale a 9,8 kilogramos masa, bueno, ¿qué más teníamos? Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Acá vamos a tener que un kilográmetro de trabajo mecánico sigue equivaliendo a 9,8 del internacional, así que es fácil para aprenderse. Una del técnico, 9,8 del internacional, por lo menos en lo que hace a masa, fuerza, trabajo o energía y potencia, que lo veremos más adelante. No hoy, pero más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver entonces por qué.
Un kilográmetro es un kilogramo fuerza multiplicado por un metro, pero un kilogramo fuerza es 9,8 newton, tal cual antes lo probamos en la guía anterior. Y bueno, 9 newton por metro es joule, así que 9,8 por 1, 9,8, y está aprobada esta expresión. Y la última, un joule es 10 a la séptima ergio, 10 a la séptima, o sea, 10 millones. Los puntos de los miles no van, pero 10 a la 7 son 1 y 7 0, bueno, 10 millones de ergio. O sea que el ergio es una unidad muy pequeña, porque necesita 10 millones de ergio para juntar un joule recién. Bueno, joule es newton por metro, como hemos dicho. Como un newton es 10 a la quintadina, esto ya lo probamos. Y había que saberlo para responder la prueba que ya pasó, ¿o no? Un newton 10 a la quintadina. Un metro son 10 al cuadrado, o sea, 100 centímetros, ¿no? Bueno, 10 a quinta, 10 por 10 al cuadrado, producto de potencia de igual base, los exponentes se suman y ahí están, las dos equivalencias que sí o sí hay que saber, porque ahora que vamos a estar trabajando con con la cuestión del trabajo mecánico y la energía, bueno, hay que saber si me dan energía o joule, kilográmetro y demás, cómo moverme de una unidad en otra. ¿Mm? Un joule 10 a la 7 ergio. Bueno, en la página que sigue a continuación, que es la página 4, aparecen un montón de situaciones. Esto, si ustedes se acuerdan, yo lo expliqué cuando vimos ejemplos de producto escalar, cuando empezó el año. Producto escalar entre vectores. Ahí primero vimos la parte totalmente pura o dura de la geometría, de la álgebra de vectores, producto escalar, módulo de A por módulo de B, por el coseno del ángulo comprendido. Y después yo dije, bueno, para que vean cómo se usa esto o dónde aparece esto en la física, y le puse esta página. Así que está en el video de vectores, está de la unidad número 1 de física, notación científica y vectores, así que está esto. Así que lo que vamos a ver ahora es medio reiterativo de lo que ya estuvimos diciendo antes. Acá, fíjense, hice varios ejemplos con un cierto desplazamiento. O sea, el móvil pasa de este punto, el cuerpo, bueno, pasa de este punto a este punto, vamos de mitad del centro, ¿no? Se desplaza delta X, lo mismo delta X, el mismo delta X, así en todos los 5 dibujos que hay uno más allá abajo. Entonces fui jugando con el ángulo, para que vean la importancia del ángulo en la fórmula del trabajo mecánico. Primero, un ángulo nulo, o sea, un ángulo de 0 grados entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, una fuerza que va en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. O sea, va a ser una fuerza que va a ser un trabajo potente pleno o motor pleno porque le va a dar mucha energía. Ya vamos a ver que cuando termine de ser aplicada la fuerza, si partió del reposo el cuerpo, no va a estar en reposo, va a estar con una cierta velocidad. Eso le va a conferir una cierta energía cinética al cuerpo, de la cual hablaremos después. Pero créanme que es un trabajo potente, o sea, la fuerza está dándole energía al cuerpo. La definición de trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno de phi. Si el ángulo vale 0, coseno de 0 vale 1. Multiplicar por 1 es lo mismo que nada, y directamente fuerza por desplazamiento es el trabajo. Y va a ser positivo, porque este es el módulo de la fuerza, que es positivo, el módulo del desplazamiento, que es positivo, por más 1, que es el coseno de 0, que también es positivo, y tengo un trabajo máximo y positivo. Máximo para ese módulo de fuerza. Ahora, si la misma fuerza se aplica, supongamos que este módulo es el mismo, de F, y acá es el mismo, y acá es el mismo, en todos los ejemplos es el mismo módulo de F. Pero ¿qué pasa? Lo voy abriendo, mayor ángulo, phi, acá ya no es nulo, acá es un ángulo agudo, entre 0 y 90. Entonces, si el ángulo está entre 0 y 90, lo pueden probar con la calculadora. El coseno ya no vale 1, pero es positivo, pero menor a 1. Si voy a decir, por ejemplo, coseno de 60, mirá la calculadora, te va a decir 0,5, o sea, un medio. A la medida que el ángulo es agudo, el coseno varía entre 0 y 1, pero todavía es positivo. Entonces, el módulo de f es positivo, el módulo de delta x siempre es positivo, coseno de phi por ahora sigue siendo positivo. Entonces, tenés un trabajo positivo, lo cual indica potente, trabajo potente o trabajo motor, que es lo mismo, pero en lugar de ser pleno, ahora es parcial, parcialmente potente. Esa fuerza le va a dar energía al cuerpo, pero no tanta como la que le daría si la fuerza se aplicara en la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Porque bueno, el coseno 60, como decíamos, bueno, acá no nos parece un ángulo de 60, pero si tomara como el coseno 60, que es un medio, quedaría la mitad del trabajo anterior, o sea, f por delta x por un medio, bueno, sería la mitad. El trabajo es positivo todavía,
tiene una componente en la dirección del desplazamiento, ¿cierto?, que te ayuda al movimiento. Si descompusiéramos la fuerza F en dos componentes, brevemente veríamos que acá hay una Fx, o F paralela, para decir mejor, y una F perpendicular, y bueno, y esta F subparalela, que se ve ahí, es la que está realizando un trabajo potente, y la otra nada, como vemos acá. ¿Por qué la otra nada? Ahora pasemos al tercer escenario. Ahora la fuerza, ¿cómo es? Perpendicular a la distancia. El ángulo es de 90 grados, el coseno 90 es nulo, 0, y bueno, 0 por cualquier cosa, 0, y el trabajo es nulo. O sea, esta fuerza no hace ningún trabajo mecánico. En este momento el alumno puede preguntar, pero ¿por qué se mueve de acá para acá? Y bueno, no se mueve por acción de esta fuerza, se moverá por acción de otra fuerza que no está mostrada en el dibujo, o se moverá por inercia, porque ya viene con velocidad, no sé por qué se mueve, pero no se mueve por acción de esta fuerza. Eso queda bastante claro. Teníamos el trabajo potente o motor pleno, potente o motor parcialmente potente. Y acá hay un trabajo nulo. Y después se abren escenarios de trabajos resistentes. Ahí está, los últimos dos ejemplos son trabajos resistentes. Acá hay un ángulo obtuso entre la fuerza y el desplazamiento. Y acá hay un ángulo directamente llano, ¿cierto? Vamos al primer escenario. El trabajo obtuso acá. Tengo el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, que es obtuso, mayor a 90, menor a 180. En ese caso, el coseno va a ser un valor negativo, pero entre 0 y entre menos 1 y 0, para decirlo bien, ¿o no? Entonces vos decís, por ejemplo, 120 grados. Coseno, a ver, coseno de 120, por ejemplo, da menos 0,5. Bueno, negativo. Entonces, el módulo de F siempre es positivo. El módulo de delta X siempre es positivo. No vayan a confundirse con esto, ¿no? Todos son siempre positivos. Y este aporta el signo menos, el coseno del ángulo obtuso, que me da negativo. Y ahí tengo un trabajo mecánico resistente. Ya son menos 50 joules, menos 80 joules. Es un trabajo negativo. O sea, el trabajo mecánico es un escalar, no da problema por el aspecto que no es vector, que no tiene dirección y sentido, pero tiene signo. Y hay que saber el significado que tiene un trabajo positivo o un trabajo negativo. Y el trabajo positivo es potente y el trabajo negativo es resistente. O sea que le quita energía, lo trata de frenar. Esta es una fuerza de frenado, parcialmente va frenando. Trabajo resistente parcial, negativo. Y si la fuerza está exactamente en oposición con el desplazamiento, o sea, exactamente a 180 grados, como ocurre con la fuerza de rozamiento, por ejemplo, la fuerza de deslizamiento, se agarra un objeto y lo deslizo por la mesa, lo salto con la calculadora, le doy una cierta velocidad y la suelto, a poco de andar se frena, porque el rozamiento hace un trabajo resistente y le va quitando energía hasta que lo detiene, hasta que la detiene. Bueno, y esa es la fuerza de rozamiento, por ejemplo, siempre es en oposición al desplazamiento. Si lo desplazo para allá, la fuerza de rozamiento va exactamente 180 grados para donde vaya el movimiento, va la fuerza de rozamiento, que más adelante vamos a hablar bastante de la fuerza de rozamiento porque también entran en el pre. Bueno, y acá tengo entonces el módulo de F, que siempre es positivo, el módulo de delta X, que siempre es positivo, por el coseno de 180, que vale menos 1. Por eso aparece ese menos ahí adelante. Ese menos es el menos 1 que indica que el trabajo es negativo y máximo. Y lo puse entre comillas máximo como para pidiendo disculpas. Mínimo, matemáticamente mínimo. Por ejemplo, menos 100. Y antes era menos 50 y luego antes era 0, etc. Pero bueno, negativo y máximo de valor absoluto, ¿cierto? Y ahí tengo el trabajo resistente pleno. Así que esa es la idea del trabajo mecánico. Puede ser positivo y estar dándome energía y por lo tanto haciendo que se mueva más rápido el cuerpo, o puede estar haciendo un trabajo resistente, ir frenándolo al cuerpo, la fuerza. Esto tiene que ver con la importancia del ángulo entre los vectores. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo siguiente. ¿Qué quise poner con esta imagen de acá? Sigamos lo que decíamos. Acá tenemos un cuerpo sobre el cual están actuando tres fuerzas, F1, F2 y F3, que están en azul ahí en el dibujo. Si las compongo, vamos a suponer que las fuerzas son constantes, módulo, dirección y sentido durante todo el desplazamiento que se produzca en el cuerpo. Si las compongo a las tres me va a dar una cierta resultante que acá está en rojo. Bueno, y supongamos que el cuerpo se termina desplazando de este punto, bueno, a este punto.
¿Por qué? Por X razones, no por acción de esa fuerza solamente, porque si fuera por acción de esa fuerza solamente y saliera del reposo, el cuerpo arrancaría en la dirección y sentido de la resultante. Bueno, pero no sé, a lo mejor ya tenía una velocidad y termina desplazándose en esta dirección y sentido dado por el desplazamiento en verde acá delta X. Bueno, lo que dice esta fórmula es que el trabajo de la resultante es igual a la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. O sea, si saco el trabajo de F1 por separado, y el trabajo de F2 y el trabajo de F3 por separado, y después lo sumo algebraicamente, porque el trabajo es una magnitud escalar, lo sumo resto, me va a dar el trabajo de la resultante. Por ejemplo, supongamos que el trabajo de F1, sacado como F1 por delta X, por el coseno del ángulo comprendido entre F1 y delta X, supongamos que ese trabajo sea de 80 joules, por ejemplo. Y supongamos que el trabajo de F2 sea, ¿cómo lo ven el trabajo de F2 ustedes? ¿Mayor, menor, igual, negativo? Mayor. Mayor, porque como forma un ángulo menor con el delta X, es como más pleno el efecto, es casi un trabajo motor pleno, supongamos que sean 120 joules. Casi la misma fuerza, pero con menor ángulo, más útil, más trabajo. ¿Y a F3 cómo lo ven el trabajo de F3 ustedes? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo lo ven? En negativo. Negativo, ¿ves que está formando un ángulo obtuso F3 con el desplazamiento en verde? Siempre importa el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Supongamos que el trabajo de F3 valga menos 60 joules. Entonces el trabajo de la resultante será la suma algebraica de la sumatoria desde I igual 1 hasta N de los W sub F sub I latina. O sea, WF1 más WF2 más WF3. Más o menos, ¿cierto? 80 más 120, 200 menos 60 va a quedar al final más 140. O sea que la resultante es muy importante porque también reemplaza a toda la fuerza del sistema en sus efectos de trabajo mecánico o energía. De la misma manera que reemplaza al sistema de fuerza en sus efectos de traslación y de rotación, que lo vamos a ver después cuando veamos estática, etc. La resultante realmente reemplaza al sistema de fuerza en todos sus efectos. O sea, yo le aplico al cuerpo estas tres fuerzas o le aplico al cuerpo solamente la fuerza resultante acá en rojo y le pasa lo mismo al cuerpo. Se desplaza al mismo lugar, con la misma energía, etcétera, etcétera.